realizará las notificaciones y requerimientos a la autoridad responsable y ordenará cumplir con la ejecutoria respectiva. Lo que significa que en el caso que nos ocupa, relativo al expediente de la inejecución de sentencia 55/2019 de la segunda sala del Alto Tribunal, derivado del juicio de amparo 1044/2017, que se sigue en el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, interpuesto por Ángel Mario García Guerra, que es a este Juzgado de Distrito al que corresponde ordenar el cumplimiento y realizar el requerimiento respectivo. Por tanto, si por segunda ocasión y mediante notificación del acuerdo de fecha de 6 de diciembre del presente año se requiere a este Congreso el cumplimiento del ejecutorio de amparo, donde se indica que deberá resolverse nuevamente el expediente, estableciendo incluso un plazo dentro de los 15 días hábiles contados a partir del 3 de diciembre. Y a su vez solicitando de manera inmediata se le informe la fecha que el Congreso del Estado acuerde para resolver el asunto derivado de la citada ejecutoria. Entonces resulta evidente que esta soberanía, para cumplir con ese requerimiento, debe de establecer, mediante acuerdo en sesión de pleno de manera inmediata, la fecha en que se emitirá el resolutivo correspondiente, independientemente de lo que se discuta y resuelva en la Comisión de Seguridad y Justicia. Tenemos la obligación como pleno de fijar una fecha dentro de este periodo para fijar la fecha en que se resuelva este expediente, que deberá de ser a más tardar el 26 de diciembre del presente año, pues el plazo límite dentro de los 15 días hábiles establecidos por la autoridad requiriente se llegan a su término en esa fecha. Entonces, en ese sentido, cabe destacar que el juez tercero de distrito hace un razonamiento muy claro en el proveído de fecha 6 de diciembre en los siguientes términos, y cito: es así, ya que en principio la legislatura local parte de una premisa equivocada al considerar que tanto este juzgador como la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispusieron como fecha para que emita su resolución hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, cuando en realidad se le requirió que lo hiciera en el siguiente periodo de sesiones, entendiéndose por siguiente el más próximo, cercano o incluso el actual, teniendo para ello el plazo de 15 días. Como se advierte, la utilización de la expresión siguiente periodo de sesiones que señala el Alto Tribunal en su resolución dispone según el razonamiento del Juzgado de Distrito y por tanto así debe de entenderse al más próximo o cercano, ya que en sus determinaciones la Corte Suprema o sus salas desconocen si la legislatura se encuentra o no actualmente en sesiones, siendo una práctica general el señalamiento relativo a las sesiones siguientes o próximas, que al ser concatenado debidamente con la obligación de la autoridad responsable respecto al cumplimiento inmediato de ejecutorias, ya que no pueden ser aplazadas ni condicionadas, nos indican que su acatamiento debe de ser sin demora, a la brevedad y en un tiempo razonable. En ese sentido, ya existen criterios que lo refieren de manera clara, como a continuación se comparte. Es amparo. Su cumplimiento debe, las ejecutorias de amparo, su cumplimiento debe de ser inmediato. Así lo dice en amparo directo del primer tribunal colegiado del noveno circuito. Y a su vez se debe de advertir que el legislador, mediante el texto del artículo 193, segundo párrafo de la ley de amparo, contemplando la posibilidad de que las autoridades responsables de los juicios de amparo pretendan evadir el cumplimiento de las ejecutorias, estableció en el numeral citado lo siguiente: se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, lo que significa que no debe de existir posibilidad alguna o elemento procesal diverso que busque retrasar u obstaculizar el cumplimiento de las ejecutorias de amparo. En ese sentido, se han emitido criterios jurisprudenciales en los cuales se refuerza la obligación de cumplimiento de las ejecutorias sin posibilidad de que mediante evasivas se pretenda retrasar u obstaculizar el cumplimiento, estableciendo que no es procedente el recurso de queja o procesos diversos que suspendan el cumplimiento de los autos que ordenan la ejecución de las ejecutorias de amparo. Así lo establece, por ejemplo, la tesis que dice:
queja por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia de amparo. Es improcedente ese recurso cuando la autoridad responsable impugna el auto que ordena el cumplimiento de la ejecutoria respectiva. Otra tesis, suspensión en el amparo. Es improcedente concederla contra el cumplimiento de una sentencia ejecutoria. Ahora bien, y una vez establecidos los criterios anteriores, debemos entender con mucha claridad que la autoridad que requiere el cumplimiento de la sentencia de amparo y su ejecución es el juez tercero de distrito en materia administrativa, no la Suprema Corte, pues esta última actúa como revisora de las determinaciones del juez de distrito. Y en este caso el alto tribunal ratificó en todas sus partes la sentencia emitida que ordena al Congreso del Estado de Nuevo León emitir un nuevo resolutivo respecto a la ratificación como magistrado del ciudadano Ángel Mario García Guerra. Asimismo, los plazos para su cumplimiento son determinados por la autoridad requiriente del cumplimiento, considerando lo emitido por el alto tribunal. Por lo tanto, no cumplimentar con lo ordenado por el juez de distrito, interpretando de manera exclusiva que la Corte, al señalar como plazo el siguiente periodo de sesiones, nos da oportunidad de resolver al inicio del próximo periodo, que inicia en el mes de febrero hasta el mes de febrero 2020, equivaldría nuevamente a no cumplimentar lo ordenado en la última instancia y nos haría acreedores a quienes integramos esta legislatura a las sanciones que la propia ley de amparo establece. Hay que tener mucho cuidado con esto, por favor. Además de ello, pretender, mediante dicha interpretación exclusiva de esta soberanía que la Corte estableció hasta el siguiente periodo, sería un incumplimiento al principio de legalidad, pues el artículo 192, segundo y cuarto párrafo señala, y cito: en la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro de un plazo de 3 días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, que se determinará desde luego, y que asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá analizar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Es totalmente claro el texto indicado, al establecer que las ejecutorias se deberán cumplimentar en 3 días y que corresponde al órgano judicial de amparo, en este caso el juez de distrito, al hacer el requerimiento, la posibilidad de ampliar el término fijando un plazo razonable para el cumplimiento. Derivado de lo anterior y considerando que nos encontramos al límite ya de los plazos establecidos para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que tiene origen desde la legislatura anterior y que por tanto resulta imperante su resolución de manera inmediata, nos permitimos solicitar a esta legislatura la aprobación del siguiente punto de acuerdo. Primero, la 75ª legislatura, el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León establece como fecha para resolver en el Pleno de esta soberanía el dictamen del expediente derivado del proceso de ratificación como magistrado del ciudadano Ángel Mario García Guerra, mismo que se encuentra en el seno de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la sesión ordinaria del día 18 de diciembre de 2019. Fecha que se encuentra dentro del plazo de los 15 días hábiles posteriores al primer requerimiento efectuado a este Poder Legislativo, fechado 3 de diciembre del presente año y emitido por el Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa, dentro del expediente de juicio de amparo 1044/2017. Segundo, infórmese de manera inmediata el presente acuerdo al ciudadano juez de Tercero Distrito en materia administrativa, donde se le informa respecto de la fecha acordada por esta soberanía para la resolución del expediente citado. Tercero, requiérase a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública para que en fecha de fijada en este acuerdo presente ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado de dictamen del expediente respectivo al proceso de ratificación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del ciudadano Ángel Mario García Guerra, a fin de que este Pleno resuelva lo conducente. Cuarto, una vez resuelto por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de dictamen antes citado, notifíquese al ciudadano juez tercero distrito en materia administrativa a fin de que se tenga por dando el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
Monterrey, Nuevo León, 11 de diciembre de 2019, firman los integrantes del grupo del Movimiento Ciudadano. Compañeras, compañeros, esto no es un tema menor. Realmente está en juego la legislatura, el cumplimiento de la ley. Y realmente esto es algo muy delicado que no podemos, no debemos de tomarlo de ligera, diputado presidente. Se le acabó su tiempo. Gracias. No quiero que se nos acabe el tiempo. Diputados, ¿algún diputado que quiera hacer uso de la voz? ¿En contra? No hay que. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la voz a favor sobre este tema? Diputada Mariela Saldívar. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mariela Saldívar. Con el permiso de la directiva, compañeros, ¿quién es Ángel Mario Garza Guerra? ¿Quién es? Bueno, yo no tenía el gusto de conocerlo, más que por las notas periodísticas y lo que nos tocó ver en la pasada legislatura, pero en estos meses he tenido la oportunidad de documentar que es el juez de los casos difíciles, es un reconocidísimo maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por aquellos que tuvieron el gusto y la fortuna de ser sus alumnos, dicen que el maestro Ángel Mario Garza, más que darte clases de derecho, te da clases de vida. Respetadísimo. Muchos no comparten sus puntos de vista, que a veces lo consideran cuadrados y con extrema pulcritud y exigencia, y tiene fama de ser, como magistrado, cuando lo estuvo, como un magistrado que no seguía línea, un magistrado apegado a derecho, a quien le gustara o no, un magistrado que no se dejaba llevar por la opinión pública o por lo que consideraban las mayorías, sino por la ley, y por eso muchos lo conocen como el magistrado rebelde. Imagínense la fortuna de tener a alguien así en el Poder Judicial, que sin color realmente llevaba en cada uno de sus asuntos este ideal, ¿no?, de tratar de acercarnos lo más que podíamos a la justicia. Pero obviamente esas posiciones son muy incómodas para muchos y muchas, y eso le llevó a que este Congreso no lo ratificara como magistrado. Y él, conocedor de las leyes, pues promovió amparos. ¿Y saben qué? Todas las ha ganado. Como bien nos explicaba nuestro compañero coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Luis Donaldo Colosio, pues ya tenemos una instrucción del más alto tribunal donde nos ordenan por segunda ocasión ratificarlo. Nos ha ganado todas. Aquel que le fue incómodo no le ha funcionado y la ley le da la razón. Pero ¿saben qué pasó? En este Congreso todas las notificaciones jurídicas llegan directamente al director jurídico y él responde por este cuerpo colegiado. ¿Y saben qué? No se ha tenido la oportunidad de discutir en comisión y votar aquí en pleno la interpretación que está haciendo nuestro director jurídico. En sus manos están las posibles acciones en las que podríamos incurrir y los daños que podemos tener nosotros como diputados y diputadas de este Congreso por la interpretación que hace el director jurídico ante un ordenamiento que nos hace el más alto Tribunal de Justicia de la Nación. Por eso, la bancada de Movimiento Ciudadano está promoviendo que por favor el asunto sea traído ya a comisión, que sea discutido abiertamente y que se cumpla con los plazos que nos está mandando la Suprema Corte de Justicia, porque ¿saben qué? Al final del día esto puede traer consecuencias muy graves y no podemos correr esos riesgos por la interpretación de nuestro director jurídico. No podemos, y bien lo decía mi coordinador, seguir causándole este daño al magistrado. Tiene años peleando esta situación. ¿Quiénes somos nosotros para seguir dilatando con interpretaciones algo que nos están ordenando que hagamos en este Congreso?
Por lo tanto, compañeros, y se los digo de corazón, yo sé que hay muchos acuerdos y seguramente algo hizo el magistrado para tener toda esta hazaña en su contra. Pero si ustedes valoran su posición como diputados, si creen en la justicia y si algo en sus corazones les dice que esto podría traer consecuencias más graves, les pedimos que voten este exhorto a favor. Dejen constancia de su preocupación y del cumplimiento de la ley. Es cuanto. Continuamos con el orden del día en este tema. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra en contra? No hay quien, presidente. ¿Algún diputado que quiera hacer uso de la palabra a favor? No hay quien. Al estar suficientemente discutido y en virtud de que el diputado Luis Donaldo Colosio pidió que su asunto fuera votado en este momento, me permito preguntar a los integrantes de esta asamblea si están de acuerdo en que sea votado. Pregunto nuevamente, diputados, si están de acuerdo en que este tema sea votado en este momento. El que esté a favor. El que esté en contra. El que se abstenga. Aprobado que fue. Pido a la Oficialía Mayor abra el sistema electrónico de votaciones en este momento. Solicito a los diputados que se encuentren en las salas anexas pasar a dar su voto correspondiente sobre este tema. Solicito a la Oficialía Mayor cerrar el tablero electrónico de votaciones y a la ciudadana secretaria dar a conocer el resultado. Presidente, son 11 votos a favor, 0 en contra, 21 en abstención y el de la diputada Itzel Castillo, 22 votos en abstención. Continuamos en asuntos generales. Si hay algún... Compañeros diputados, se desecha la propuesta hecha por el diputado Luis Donaldo Colosio y continuamos en el orden del día en asuntos generales. Si hay algún diputado
que quiera hacer uso de la palabra? Presidente, el diputado Azael Sepúlveda Martínez solicita el uso de la palabra. Perdón, el diputado Ramiro González solicita el uso de la palabra. Se le concede el uso de la palabra al diputado Azael Sepúlveda. Muchas gracias, diputada presidente. Muchas gracias, diputado María. Los suscritos, diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez y Azael Sepúlveda Martínez, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo en esta 75ª legislatura al Congreso del Estado, con base en los artículos 122 bis y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar punto de acuerdo conforme a la siguiente exposición de motivos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al libre tránsito se encuentra garantizado en el artículo 11, el cual señala en lo que interesa que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir